Y finalmente llegó ese domingo tan esperado. Unas 15 millones de personas, 15 millones de ciudadanas y ciudadanos chilenos, extranjeros también, que lo permite la ley, podrán votar por la próxima presidenta o presidente de Chile, además, por supuesto, de elecciones parlamentarias, voto obligatorio y una cerrada disputa en la derecha. Eso al menos se planteaba antes de la veda de las encuestas. ¿Qué va a ocurrir este domingo? ¿Cuáles serán las consecuencias para los dos candidatos, candidato a candidato, que pase a segunda vuelta? ¿Qué hay en juego? ¿Qué naipe se conocerá a partir entonces de este domingo? Análisis académico en stock disponible para este póker político. Ya, dejamos guardaditos los diputados esta semana, diputadas, diputados, porque vamos a hacer un análisis, como les decía recién, académico, ¿no? Desde la academia, qué son las cosas que están en juego, qué es lo que son los naipes que se barajan, cuáles son las fichas que se van a lanzar a partir del domingo en la noche en adelante, ¿no? Hacia la segunda vuelta presidencial, porque creemos que nadie va a ganar en primera vuelta, ¿no? Nadie va a tener el 50% más uno, o quizá alguien sí. Lo conversamos en este póker político, póker académico, te decía, junto a Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y también académica de la USACH. Elizabeth, bienvenida. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. También estamos con Patricio Gajardo, cientista político, profesor asociado de la Universidad de Chile y académico de la San Sebastián. Tanto tiempo, Patricio, usted ha estado bastante en el póker político. Sí, con nosotros, pues, por supuesto, un gusto, Freddy, como siempre. Bienvenido, Patricio. Gracias. Y también nos acompaña Felipe Vergara, que es analista político de la UNAV, Universidad Andrés Bello, ¿verdad? Así es. Nacional Andrés Bello. Felipe, bienvenido también a este póker político. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con una, antes de dar vuelta a las cartas, de que vamos a conversar, un poco qué cosas creen ustedes que están en juego en esta elección presidencial con este voto obligatorio, si hay algo distintivo o es otra elección de las que hemos tenido al menos desde el comienzo de la democracia, desde el retorno de la democracia en Chile, ¿no, Pato? ¿Sientes tú que hay algo especial en esta elección? No, yo creo que es una elección muy relevante, particularmente en el tema de las derechas, en cuanto a las hegemonías, de qué derecha va a ser, independientemente, me refiero de quién gane la elección, no quién no la gane, es la hegemonía de la derecha. Hemos tenido una derecha básicamente concentrada hoy día en lo que es Chile Vamos y la figura presidencial de Evelyn Matei, y ahora hay dos derechas competitivas junto con Kass, que es republicano, y el Partido Nacional Libertario con Johannes Kaiser. Entonces hay un cambio epocal, hay una situación de transformación. El resultado no solamente va a definir quién es el presidente, quiénes son los parlamentarios, quiénes son las fuerzas parlamentarias, sino que además quienes de alguna manera tienen la hegemonía. Y eso también, disculpa, es solamente ese proceso también yo creo que se está viviendo en el oficialismo, en términos de qué pasa con el socialismo democrático, con la democracia cristiana, a pesar que vayan en una lista unitaria. ¿Ya? Pero el fracaso o triunfo de Janet Jara, y de qué manera Janet Jara pasa a la primera vuelta, porque todo indica que va a pasar a la primera vuelta, pero en qué porcentaje, con qué nivel de apoyo, es también un elemento clave a tener en cuenta. Y el resultado parlamentario también, disculpa. Ya, parlamentario, pero se entiende, ¿no? Que se puede haber un reajuste. ¿Cómo lo ve usted, Alicia? Tiendo a coincidir con Patricio en términos del cambio epocal. Y el primer síntoma del cambio epocal es que tiendo a coincidir con Patricio. Es muy sorprendente. Porque sí, no suele suceder. Es la magia de stock disponible, la reflexión, y el cambio de paradigma de la época. No, pero tiendo a coincidir, por supuesto, en que hay una especie de ayornamiento del escenario político en general. Y tiene que ser así. Y el cambio el cambio epocal se acompaña también de sucesos que ocurren en el mundo entero, ¿verdad? Digo, la recomposición de las derechas, las nuevas derechas, etcétera, ocurren. Y, digo, por otra parte, el oficialismo, que izquierdas, progresismo ampliado, también tiene que replantearse varias cosas. Por ejemplo, desde el rol del Partido Comunista, el Frente Amplio, cómo va a seguir de acá para adelante, lo que queda de la concertación, cómo se reacomoda. Pero sin duda, como dijo Patricio, hay un desafío central que ya lo veremos el domingo en el escenario, que es qué pasa con estas derechas, que son tres
por lo menos, y se han desprendido y que van a disputar un liderazgo. Ya, o sea, lucha también de recomposición dentro de las propias coaliciones, entonces, más ¿no? allá de la socialismo democrático, socialismo real, sí. Derecha, ultraderecha en el otro lado. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? Sí, complementario a eso, yo veo el escenario de qué viene después, la mirada de la polarización. Estamos en un país que se enfrenta a una elección tremendamente polarizada, tremendamente beligerante y agresiva por ciertos sectores, por sobre otros a veces, y quedan muchos heridos en esto. Y de aquí al 11 de marzo uno empieza a preocuparse de cómo se recompone un país que está bastante polarizado entre dos polos bastante poco dialogantes entre ellos también. Claro, va a ser clave ahí que pase, ¿no? Me imagino desde la derecha y también desde... Sí, claro, sí, de todas maneras. Jara se da como la ganadora, al menos, así lo decía antes la encuesta, que no podemos citar ahora, pero antes tendría como esa carrera más o menos pasada, al menos la segunda vuelta, ¿no? A segunda vuelta, sí. Claro. Ya, veamos, empezamos con un titular, ¿no?, de un diario extranjero para ver qué es lo que piensa, por ejemplo, El País. Dice que Chile concluye una campaña presidencial marcada por el debate sobre la lucha contra el crimen. Los candidatos que medirán sus fuerzas este domingo, dice el español El País, centran sus propuestas en bajar la inseguridad. La ciudadanía está dispuesta a disminuir sus libertades con tal de controlar la delincuencia, dicen. La población asustada está mayoritariamente de acuerdo con que se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia, según muestra la última encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP. Algo que ha sido muy comentado por diarios extranjeros, incluyendo la BBC, ¿no? Como el país que tiene uno de los menores índices de Latinoamérica entero, ¿no?, de delincuencia, está tan preocupada por la delincuencia y que se toma entonces como tema central este debate político. Elisa. Bueno, lo más reciente que vimos es que Chile es el quinto país del mundo en orden de los que tienen mayor temor, mayor percepción de inseguridad, quinto del mundo, no sé si el primero de América Latina, pero está entre el tercio superior en términos de criminalidad, es decir, de lo que pasa de verdad, lo que pasa. El temor no es, primero, no quise decir que el temor es mentira, el temor es cierto, pero la percepción de temor está acá, y los índices de criminalidad, Chile está entre el tercio de mejores países en el mundo, en toda América en quinto lugar, creo. Entonces sí, este desfase existe. Ahora, no es nuevo, no es así que es nuevo cuando dicen este nuevo tema desde el 2006-2007, por lo menos, que el Latinobarómetro viene dando en todos los países de América Latina, cuando pregunta cuál es la mayor preocupación, siempre estaba desempleo e inseguridad, uno primero, otro después. Esto no es nuevo, lo que pasa es que está muy amplificado últimamente. Y bueno, me parece que está también dentro de estas estrategias de instalar miedo para vender seguridad. Tampoco es nuevo, este fue mi primer trabajo en Chile en el 2005, en seguridad ciudadana. Y esta era la estrategia no solamente aquí, ¿no? En general los gobiernos conservadores de derecha, las ultraderechas más últimamente, tienen una facilidad discursiva porque tienen respuestas muy fáciles y rápidas para dar, que es mano dura, bala, etcétera, etcétera, más allá de que también pasaron la suficiente cantidad de años, más de 15 en la región, para constatar que esas soluciones no tienen, o que esas respuestas no son solución, pero de todas maneras discursivamente tienen alto impacto. Sí, es en ese sentido, según lo que dice Elizabeth. Felipe, tú como periodista también, ¿cómo ves esto le habrá dado buenos resultados a Kast aparecer con este blindaje, con este escudo transparente blindado antibalas en su discurso último? Bueno, Parisi también salió con una chaleco antibalas, después dijo que era una faja. Pero obviamente parecía al menos mucho un chaleco antibalas eso, ¿no? Yo veo a Kast más bien asociado y vinculado a tratar de parecerse lo más posible a Trump, ¿no? Detrás de un vidrio, con un cierre lleno de banderas y muy a lo Trump, más que el efecto. Yo creo que no le produjo el efecto contrario, porque era como algo extraño para la realidad país. Y recojo un punto de lo que planteas, además, esto de estar dispuesto a transar nuestras libertades individuales. Yo creo que es algo teórico. Estoy dispuesto a transar las libertades individuales del otro, pero a mí no me vengas a decir que tengo que quedarme en estado de sitio o que tengo que quedarme en la casa después de las 11 de la noche. Entonces creo que es una mirada que genera sensación. Es un tema que es muy atractivo a nivel global. Chile está
bastante distante de lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Colombia, ni hablar de lo que sucede en Venezuela, en El Salvador o en Nicaragua, o en mismo Brasil, pero vende bien, crimen vende bien, crimen actual. Los crímenes del pasado, obviamente, aquí hay varios que los olvidan. No, yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo en varios elementos. Diría yo que hay un tipo de crimen que ha surgido, para colocar una fecha, digamos, yo creo que el estallido social marcó un antes y un después, en términos de la sensación de vulnerabilidad para la gente común, por los niveles de delincuencia, de violencia que se vivieron en esos días, que fueron impresionantes. A mí me tocó estar en La Moneda justamente en esa fecha, el 18 de octubre, y bueno, ahí es para contar lo que sucedió en La Moneda el día 18 de octubre. Pero además de eso, hemos tenido sicariatos, hemos tenido un tipo de crimen organizado que no teníamos. Puede que, yo no digo que antes no existía delincuencia o que vivíamos en el paraíso terrenal, ni mucho menos, pero había un tipo de crímenes que no eran comunes en Chile. Ahora, ¿Usted cree que empezaron en este gobierno esos crímenes? No, yo te lo señalo básicamente desde el 18 de octubre, hay un antes y un después, hay una fisura en términos de la sociedad. Fíjate tú que en los restaurantes, en muchos restaurantes, tú vas y a las 9 y tanto el personal se tiene que ir, cosa que antes uno se podía quedar hasta mucho más tarde. Había una vida nocturna mucho más activa, para qué decir el barrio Bellavista y toda esa zona. La pandemia también tuvo que ver con eso. Yo no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo solamente el tema de la violencia. Y una cosa que me llama la atención, porque comparto con Felipe, es el tema de que fíjate tú que la polarización y la fisura de todos los sectores políticos, para todos los sectores políticos, fíjate, el tema del orden, el tema de la demanda de seguridad es transversal. O sea, escuchamos desde Janet Jara a John Hannes Kaiser, para colocar los puntos de referencia, hablar de los mismos temas como prioritarios. Es decir, los chilenos sentimos que estamos viviendo en una situación de inseguridad. No es un tema comunicacional, lo que yo no digo que no haya un elemento comunicacional importante, pero es el tipo de crimen y yo te diría los niveles de corrupción a nivel de muchas instituciones y particularmente el Poder Judicial. Precisamente, fíjate, coincido en la cuestión del crimen organizado. Evidentemente hay una diferencia, primero que es distinto. Hay distintas clasificaciones del delito, los delitos de mayor connotación social, que son más bien carterazos, robos, etcétera, en Chile son relativamente bajos. Lo que cambió es la calidad, hay una cuestión no cuantitativa sino cualitativa. Ahora, justamente exacto. Por esto que decís, Patricio, no tiene nada que ver con el estallido, porque el estallido no tiene nada que ver con bandas de crímenes, más allá de la opinión que tengamos, de la perspectiva y del análisis que hagamos del estallido, de por qué y qué dimensiones tuvo, y que a nadie nos parece bien ir a quemar nada. Esto nadie lo puede avalar. Más allá de eso, ese tipo de delito no tiene nada que ver con la penetración del crimen organizado, de los cárteles de droga, etcétera, que muchos sí tienen que ver con otro factor que mencionaste, que es, bueno, problemas en la justicia, problemas en Carabineros, problemas en varias instituciones que, por ejemplo, permiten hace muchos años, pero muchos, muy anteriores a este gobierno y también de anteriores al de Piñera, pero estuvo involucrado también, que permeen las fronteras de cualquier modo y sin controles, y que por allí circule de todo, desde armas hasta drogas. Eso con lo que pasó en Santiago es otra historia. ¿Tenemos que empezar a dar vuelta a carta para cerrar este tema, Felipe? Sí, solo un punto. Es re fácil pegarle al Poder Judicial, pero son muchísimos. Los jueces, ministros de Corte de Apelaciones, Supremos, etcétera, que hacen un trabajo bastante abnegado y anónimo. Y caemos por tres manzanas podrías, que las hay, no hay duda, asumir que todo el Poder Judicial es corrupto. Pero hay una percepción de impunidad. Pero es que las percepciones no son realidades. Bueno, pero las percepciones construyen realidades. O sea, tú no puedes decir de que las percepciones... Los si la gente esas realidades gratuitamente. Como señalaba muy bien Elizabeth, que si en Chile antes había, desde el 2006 tú señalaste, había una percepción de temor mucho más... desfasada de la realidad. Bueno, la percepción
y construye realidad. Hay una percepción de que la justicia está altamente corrupta. Pero cuando y que hay una sensación de impunidad muy fuerte, que eso también yo creo que contribuye al dilema de sentirnos inseguros. Ahora, los corruptos han sido desaforados, afortunadamente. Solo decir que tenemos fuentes, ¿no?, que señalan que allá los diputados están juntando firmas para una acusación constitucional contra el ministro Simpértigue. Claro. Sería otro supremo más que está... Bueno, igual va a estar siendo analizado también por la Suprema. Están los cuadernos de remoción, han sido desaforados bastante 2 ministros de la Suprema en este último tiempo y un ministro de la Corte de Apelación y posiblemente este próximo ministro de la Suprema también. Claro, también por sus ligazones y todo lo que se ha conocido a partir del caso Hermosilla. Ya, oye, siempre decimos nosotros, esta reflexión continúa en su casa porque tenemos que empezar a dar vuelta a cartas en este análisis. Comencemos con usted, Elizabeth, ¿no? De vuelta a su carta, que veo que esta carta es la suya. Que dice así, mire, la ponemos acá. ¿Qué dice? Los 4 primeros. Ya, este es un juego, Este va a ser un juego. Pusimos sombras de 2 mujeres y 2 hombres y para hacer bien ecuánime, ¿o no? Claro. Primero vamos a hacer una ronda de ver quiénes son sus 4 primeros y en qué orden, por supuesto, es lo más divertido, para saber quién pasaría a segunda vuelta de acuerdo a ustedes. Y luego, ¿qué significa este panorama para estos 4 primeros? Elizabeth, del 4 al 1. ¿Empiezo por el 4? Claro, para hacerlo más divertido. Acá hay una ruleta para los que no ven. Del 4 al 1. Ay, tengo que pensar al revés. 4, porque lo había pensado primero. Me rompen las estructuras. Kaiser. Cuarto Kaiser. Matei. Tercera Matei. Espérese, primera o primero. Jara. Ya. Jara, Kast, Matei, Kaiser. O sea, según usted... La verdad que del 3 para abajo, del 2 para abajo, es una ruleta. Ya. ¿Usted cree entonces que pasa Jara con...? Me obligan a timbear, me obligan al póker acá y tengo que decir... Ponga sus fichas en la mesa entonces por los 4 primeros y la segunda vuelta con Jara y Kast. Sí. Eso Patricio, ¿cuál es su 4 o 3 y después me da el primero? Sí, a ver... Cuarto, Matei. Ojo, esto no es lo que uno quiere, evidente. Esto es lo que uno cree que va a pasar. Por supuesto. Desde la ciencia política. Sí, claro. Ya. Matei, es que es difícil, es difícil porque están tan pegados. Bueno, Jara primero, yo me perdono. Jara primero para ir despejando el panorama. Está en la duda Kast-Kaiser usted. Kast-Kaiser. Yo Kast tengo claro que no va a pasar. Así que no pasa a segunda. A tercera. Usted dice que tercero va a ser Kaiser. Kaiser segundo. Sería un batatazo ese. Kaiser segundo, sí. Y Matei, es que yo, a ver, si pienso, ya que me estaba preguntando, pero en realidad yo estoy convencido que Matei va a sacar más votación de lo que se piensa y que en serio, y que la pelea va a estar entre Kaiser y Matei y Kast se va a perder. Honestamente, eso es lo que pienso. Kast cuarto. No, que no me atrevo a decir que es Kast cuarto. Pero si ese juego, pues. Bueno, está bien, Kast cuarto, ya. Yo tampoco me atrevía. Jara Kaiser y Jara Kast. Usted dirime, Felipe, ¿cómo lo ve usted? Lo voy a poner un poco sabor, pero solo por eso, porque la ciencia... No, esto de ciencia, dijiste ciencia política. Pero voy a poner a Parisi de cuarto. ¿Quién? Parisi. Mira. Parisi, Kaiser, Kast, Jara. Dejas afuera Matei. ¿Cómo es? Disculpa, Felipe. Parisi, Kaiser, Kast, Jara. Jara con Kast pasarían también y Parisi saca de los 4 primeros a Matei. Sacó Parisi, ya sacó a Sichel hace 4 años, así que no lo veo tan... A ver, empecemos entonces... Ahora vamos a analizar esos escenarios. ¿Qué sería para la derecha un escenario así? Matei quinta y Parisi cuarto. Bueno, hay distintas derechas, como hay distintas izquierdas. Ajá. Pero para la derecha, la centro derecha sería... Llamemos oposición entonces, claro, ¿no? Para meter amarillo y demócratas. Claro, horroroso. Como es hoy día para la centro izquierda no llevar candidato. Es algo que los obliga a replantearse. Igual en un cuarto lugar, Matei, también te obliga a replantearte qué está pasando. En verdad que ese escenario es preocupante porque tenemos a un outsider de la política, en el eventual caso de Parisi,
Y tenemos dos polos muy extremos. Y este país, por lo que uno estudia, lee, no se caracteriza por ser de extremos. Entonces, es algo que quizás sociológicamente tendría que empezar a analizarse qué pasó que llegamos a esto. Quizás el ejemplo argentino sería interesante analizar. En la elección pasada, Kast ya había dejado fuera al candidato de Chile Vamos, que era Sichel, ¿no? Sichel para la salió segunda tercero. vuelta. O sea, no sería algo nuevo que Kast, por ejemplo, bueno, Kaiser ni hablar, dejen fuera a Chile Vamos, a la derecha más tradicional, si quiere, del último tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Kast se supera a Kaiser, usted dice que eso no... Yo creo que sí. Igual viene bajando, pero creo que lo supera. De todas maneras, es interesante el desgaste que ya traen Kast y Matei. Creo que la más perjudicada en esto es Matei, porque lo único que puede tener para ella futuro es pasar a segunda vuelta a ser presidenta, no hay más nada. Es también cruel esta elección para ella, porque es muy largo el desgaste, ¿no? Es la que viene compitiendo desde hace más tiempo. Fíjense que ya cuando decían hace más de un año o dos, decían, listo, la próxima presidenta, porque venía mal, digo, el oficialismo parecía no tener nada, la derecha, bueno, tenía Matei y parecía una muy buena candidata, y todos, creo, recordamos quiénes eran los dos candidatos que era seguro que llegaban la otra vez, que eran Lavín y Jadwe, y ninguno de los dos llegó. Y ya era cantado casi que por el anticomunismo de este país iba a ser Lavín el presidente, y no llegaron. Es muy desgastante una campaña tan larga, y Matei, la verdad, con este crecimiento también del candidato Kaiser, de los libertarios y la fuerza de republicanos, el desdibujamiento de Chile Vamos y la UDI, la verdad es que no tiene más, creo, es cruel, pero no tiene más carrera política después de este esfuerzo importante que hace por su sector, ¿verdad? Y queda en crisis, por supuesto, Chile Vamos y la UDI. Perfecto. ¿Y qué pasaría si, como usted lo cree, Kaiser supera a Kast y a todos, digamos, en la derecha? Es un terremoto político. ¿Ya? Sí, ¿Y por en qué la lo derecha, haría, digamos, no? Es un terremoto político para la derecha, no me cabe la menor duda. Irrumpe, porque de alguna manera tanto republicanos como Chile Vamos representan la derecha más tradicional. Los vínculos incluso más empresariales se dan, y los vasos comunicantes con ese sector son básicamente de ese tipo de derecha. Hay que reconocer que en un porcentaje de tiempo que por suerte he tenido la oportunidad de presenciar, hubo una especie de invisibilidad de Kaiser. Kaiser fue invisible para los medios tradicionales, y estoy hablando de Mercurio, diarios tradicionales, no existía. El candidato Kaiser no existía. Es decir, el tema era Kast y Matei, y Kaiser no existía, por lo tanto irrumpe Kaiser. Entonces sería un terremoto grado 9. Ahora, agrego algo que me parece muy interesante, la desintegración del gran logro que había alcanzado Evelyn Matei, que era justamente penetrar hacia la centroizquierda. Hay que pensar que la centroderecha, particularmente Renovación Nacional, Evópoli y esos partidos, siempre aspiraron, y particularmente Renovación Nacional, a lograr una vinculación con sectores, ya sea de la centroizquierda, para formar una especie de concertación de la derecha. Y eso, con el resultado que yo comparto estamos compartiendo cosas, estimada Elizabeth. Ya voy a contrastar, porque no creo que la centroizquierda tenga de candidata a Evelyn, pero bueno. No, bueno, pero Ni ahí. no, ok. O sea, amarillos y demócratas es una... Pero está bien. Pero la centroizquierda no tiene candidato en el fondo, no tiene candidatura. Pero ¿cómo sería una primaria y la primaria no? No, pero a ver, ¿cómo sería Freddy? Si estuviéramos enfrentando a Carolina Toá, Carolina Toá estuviera en vez de Janet Jara. Sería un escenario totalmente distinto. Yo creo que sí. Yo creo que absolutamente diferente. Yo creo que inflar la cosa de que es comunista es atemporal. ¿Y qué piensan ustedes de esta reflexión política, nada menos que de uno de los fundadores, coroneles históricos ya hasta la altura de la UDI, y en el diario El Libro, ¿no? Wow. Este es también un diario identificado con las ideas más de derecha, donde dice que el último pronóstico de Longueira es: la derecha lograría mayoría en el Congreso, pero ve riesgo
En la presidencial dice que el Pacto Chile Grande y Unido, que agrupa la RN, la UDI, Evópolis y Demócratas, podría obtener 6 a 7 senadores, y también el Pacto Cambio por Chile, que reúne a los partidos republicanos, Nacional Libertario, Social Cristiano, otros 6 a 7, dice, pero dice, no tengo duda que pasan Evelyn Matei la segunda vuelta presidencial, pero dice que ve complicada la presidencia, bueno, ha abierto ¿No eso. tiene duda de que pase Evelyn Matei? Dice, no tiene duda que si pasan Evelyn Matei o Kast a la segunda vuelta presidencial, uno de los dos será el próximo presidente, pero aunque creo que no ocurrirá, sí pasará Kaiser, se enfrentaría desde pocas semanas siguientes, dice, con un empate técnico y con no pocas probabilidades de que la pueda ganar Jara. O sea, él ve un temor en que gane Kaiser, porque eso le daría más posibilidades a Jara. A de ver que no podemos citar encuestas ni nada, siguiendo. Pero sin nombre y apellido todos sabemos que están circulando. Digo, si hoy mostraste El País, Clarín titula con una encuesta de Chile. Pero aquí no se puede decir política. Pero no se puede. No se puede decir. La ley es la ley. No se puede decir, pero todos, a ver, porque todos estamos, lo que hacemos no es ciencia política, lo que estamos, y Longueira tampoco está haciendo ciencia política, estamos licuando un poco las encuestas que siguieron circulando, por supuesto, hasta esta mañana, porque, y hay ahí también un analista conocido que dice, confidencialmente les voy a circular, y en redes sociales circulan todas las encuestas. Entonces todos hacemos una licuadora entre eso, no sabemos en realidad cuánto va a ser dato clave. La parte del electorado que va a votar, es decir, cuál va a ser la participación electoral, que se incide mucho en que las encuestas no es que mientan, sino que se pueden equivocar en base a quiénes van y quiénes no van, que no se comportan igual los que no van que los 15 que van. millones de personas, decíamos más o menos, lo que pasa es que si obligatorio. Va el 70 o si va el 80 a votar, no es que se reduce proporcionalmente todo, sino que tienen un comportamiento diferenciado. Afecta más, y después hay algo del voto, algo dijiste vos, y se dice estos días de la espiral del silencio. A ver, de la gente que no dice qué es lo que va a votar, la hipótesis antigua es de no lo dicen por miedo al aislamiento. En definitiva, hay votantes que no sé si están indecisos, sino que o cambian su voto o no dicen que van a votar. Y eso te puede volcar. Entonces, ni Longueira ni nosotros creo estamos en condiciones. Es olfato, mezcla, licuadora. Es evidente. Disculpa. Tenemos que haber vuelto otra carta. Pero si quiere es solamente un punto. ¿Quién dice? Porque Longueira está muy preocupado básicamente de que la UDI pierda el sitial de relevancia frente al Partido Republicano. Entonces yo creo que responde a eso el análisis que él hace, el diagnóstico que hace. Claro, podría estar viendo la muerte también de su partido en manos de, pero por supuesto, o sea, si Republicano, hipotéticamente, que no creo que va a pasar, yo creo que en las parlamentarias va a haber un Chile Vamos que va a obtener un buen resultado, un resultado superior al Republicano. Y en ese sentido creo que los temores, pero hay temores, y particularmente en la UDI, porque ahí el sorpaso de republicanos puede ser fuerte. Es decir, que la extracción de votos de votantes UDI hacia republicanos va a ser fuerte. Independientemente que a Chile Vamos le vaya bien. Disculpa. La reflexión continúa en su caso. No, está bien. De vuelta a su carta, porque ya que hablamos de quiénes son los 4 primeros, entonces, los 4 últimos vamos ahora, ¿no? Los 4 últimos, sí. ¿Quiénes son los 4 últimos, Felipe? ¿Y qué pasa con ellos también, no? Aquí estaría de acuerdo a tu votación. O sea, ¿qué pasa con ellos? Algunos de ellos hasta pueden ir de nuevo, porque les ha gustado ir, parece. Yo creo que último debería estar Artés. ¿Ya? Después, claro, Marco, Harold y Matei. Ya. En ese escenario lo más llamativo, obviamente, sería que Matei no estuviera ni siquiera entre los 4 primeros. Claro. De acuerdo a tu escenario, digamos. Sí, los otros 3 uno puede apostarlo todo. ¿Qué pasa con Marco a esta altura y qué significa para ti entonces su penúltimo lugar en tu hipótesis, ¿no? Es que ya ha estado en esos lugares, ¿no? Mi pregunta es ¿qué tan autoflagelante puede ser uno de querer ir constantemente a disputar los últimos lugares? Artés también. Y esa pregunta no tengo la respuesta, sinceramente. Me encantaría que me la aclarasen. Quizás hay una expectativa interna. Uno escuchaba a Artés confiado en que podía revertir lo que se decía. Chuta,
estamos mirando países totalmente distintos, en varias cosas, pero no solo, pero en este caso al menos en lo que era la... Y Maina Nichols, dentro también de lo comunicacional, de lo que significó su campaña, su irrupción. Lo que pasa es que él siento yo que tuvo una buena campaña hasta la semana pasada. Hasta este problema del sí y el no, este sinceramiento, claro, y el pugilato que tuvo, que es difícil de entender para un candidato. Es decir, ya es difícil de entender agarrarse a combo. Pero alguien que está en un rol visible es aún más difícil. Y esas dos cosas, aunque han pasado en varios candidatos que han mentido en la historia, claro, le pegó a 2 semanas, claro. Y creo que ese capital que tenía, que lo manejaba... Sí, recordemos qué pasó, ¿no? Él dijo que había votado que no en el plebiscito del 88 y se entendió, después se supo que había votado que sí, por una entrevista que había dado Antigua, y él dice, no, en realidad yo mentí diciendo que había votado que no y voté que sí. Claro, porque me da vergüenza contar, reconocer que voté que sí, claro. Etcétera. Pero, claro, mal. Es mejor decirlo. Y creo que además no salió jugando bien cuando le preguntaron sobre lo mismo. Además, yo no sé, yo creo que o sea, genera una disrupción con el discurso casi evangélico y sacerdotal de Harold McNichol. O sea, desde el comienzo, Harold McNichol siempre, si ustedes eran... Mi impresión, en el primer debate en Chilevisión, hablaba de, bueno, que hay que unirse, que hay que generar conciliación, este país está demasiado polarizado. Entonces eso y lo que tú acabas de señalar, Felipe, genera un choque muy potente, una contradicción muy potente al discurso, claro, que él venía trabajando. Al personaje que venía construyendo, porque es tanto así que mucha gente en el primer debate se sorprendieron y lo consideraron que fue uno de los ganadores del debate, el primer debate de Chilevisión, a Harold McNichol, porque no lo conocían en términos políticos, me refiero, y lo que él representaba. Dijeron, bueno, es un candidato conciliador, un candidato que piensa en la naturaleza, que piensa en que nos unamos todos. Yo lo puedo decir en simple. A mí me da la impresión cuando escuchaba a Harold McNichol en ese debate de la Miss Universo, cuando responden la paz en el mundo, que todos seamos hermanos. Además que había un punto, para cerrar el tema, pero que era anecdótico, porque él reclamaba, él decía que le habían sacado la madre, que siempre es gravísimo. Pero viene el mundo del fútbol, donde lo mínimo que te sacan es la madre. O sea, correcto. Lograr convivir con eso. Absolutamente. De la poesía. No. Oye, ya sabemos cuáles más o menos que son los 4. Ustedes coinciden en que Parisi está en los últimos 4. No era pregunta. No, lo sacamos por descarte. ¡Qué terrible! No. Lo estamos sacando por descarte porque ya sabemos cuáles son sus 4 primeros. No. ¿Y los otros 4? Los otros 4 que quedaron, y ahí no coincido con ellos. No, yo no lo he dicho todavía. Ya dígame el orden. Pero no, tú. Me comentás y se va el tiempo. Va abajo de todo Mike Nichols, creo yo. Porque por más que sí sea correcto, ¿verdad? Me parece que eso masivamente no mueve nada. ¿Va a sacar menos que Artés? Yo creo que sí. Creo que no mueve nada. Y creo que no mueve nada tampoco lo que dijo el CIE. No es una figura que mueva, me caiga como me caiga, tenga cosas discursivas correctas, pero no me parece que no mueve masas de votos. Artés tiene su electorado chiquitito, pero lo tiene, y creo que ahí tiene como algo testimonial. Él representa un sector con ciertas ideas y lo sigue haciendo. Después creo que viene Marco, y después a distancia de esos 3 Parisi, que puede disputar ahí entre un cuarto y un quinto, sorprendentemente, porque francamente reconozco que creí que era un fenómeno de la otra elección y que pasaría, y no es así. Ahora, lo que dicen de la polarización no es solo de Chile, no es en todos lados. Y vos lo dijiste de Argentina, cuando peleamos otra vez por elecciones argentinas, en las últimas elecciones los extremos habían sacado 2 y 2%, ni llegaban al 2%. Entonces yo también dije, es imposible, no va a haber extrema derecha. Y en Chile también era imposible. Yo la verdad es que lo quería de los 2 países y ahora me pregunto muchas cosas. ¿Y usted supo los 4 últimos? Los 4 últimos. Artés, yo comparto ahí. Mike Nichols, Meo, y ahí disputándose, Nichols y Meo. Y Parisi, pero tengo que reconocer
que pienso que incluso Evelyn Matei pudiera bajar a ese lugar, pero con una distancia también muy amplia en relación a los 4 últimos, sí, claro. A los otros 3. Oye, hicimos nosotros un trabajo de Google. Nos pusimos a googlear las 2 últimas primeras vueltas para ver realmente cuánto se puede traspasar los votos de una candidatura a otra. Ajá. Si es cierto, ¿no? O sea, es decir, supongamos que pasa Kast con un 55% y pasa Jara con un 45% a segunda vuelta. ¿Tiene ganada la carrera Kast? Bueno, la historia dice lo contrario para la derecha y para la izquierda, que no ha sido así. Por ejemplo, de aquí me voy al torpeo. Esto es el 2017. Ya, mira, el 2017 compitió en primera vuelta por el lado de la centroizquierda-izquierda. Carolina Goich, DC, Alejandro Guiller, Marco Enrique Sominami, Beatriz Sánchez y Artés. Entre todos ellos sacaron 54% de los votos, entre todos ellos. Y la derecha sacó, por supuesto, Piñera a la cabeza, el otro resto. Pero a la segunda vuelta, vamos a ver la segunda vuelta, Piñera ganó por el 54%. O sea, Piñera le ganó a Guiller prácticamente con la misma cantidad de porcentaje que se juntaban todos los votos de la centroizquierda-izquierda. Goich, Guiller, Meo, Bea y Artés. O sea, obviamente aquí votos se pasaron para los 10% que puede haber venido de los que votaron por Guiller o Goich en primera vuelta. Nadie sabe, ¿no? O Marco Enrique, etc. Así que no es tan aristotélico esto, ¿eh? Vamos ahora a la última votación, ¿no? 2021, que iba a Parisi, ¿no? Kast también, y por la derecha, y Sichel. 45% primera vuelta sumada a la derecha, con esos 3 candidatos. Y al otro lado, prácticamente lo mismo, 44 al 45, ¿no? Donde estaba Boric, Marco Enrique Ominami, Artés, en fin, y Yanna Proboste. 45-45, empate técnico, y terminó ganando Boric por 55. O sea, en una vuelta favoreció a la derecha y otra vuelta favoreció a la izquierda con 55. Ya la primera vez que el que iba primero no ganó. Y la primera vez que el que iba primero no ganó. O sea, no se según la última historia, no suma y no traspasa. No suman y traspasan los votos. Que, a ver, pero yo estaba hablando de un cambio epocal y no solamente, yo creo que esas elecciones, tanto la última como la anterior que tú mencionabas, se estaba viviendo en un clima muy distinto al clima que estamos viviendo hoy día. Incluso, y yo sé que Elizabeth no va a estar de acuerdo conmigo. Qué prejuicioso. Pero estoy seguro. Pero para la derecha, y ya que hay 3 derechas, básicamente el tema del, por lo menos un porcentaje importante, no digo que todos, a lo mejor los jóvenes no es tan importante, el hecho que sea una candidata comunista pesa. Y pesa significativamente. O sea, yo creo que independientemente de los acuerdos o de los apoyos, en el caso que hubiera ido Jadwe en la elección del 2021, el escenario habría sido totalmente distinto y Kast sí habría ganado la elección. ¿Hacia? Sí. Sucede que las segundas vueltas están fuertemente incididas por el voto negativo, más que por el voto positivo. Sí, entonces, claro. El voto de rechazo, o sea, el voto en primeras vueltas te define el voto a favor. ¿Quién tiene más voto a favor? En la segunda vuelta define más, incide más el rechazo. Yo no votaría nunca por esta persona. Exacto, el voto de rechazo, entonces todos quienes hacen análisis político miran constantemente no solo cuántos adhieren o cuántos te votarían, cuál es tu tendencia, sino cuántos no te votarían, quién genera más rechazo. Y en el caso de justamente de la elección anterior, el voto de rechazo de Kast fue decisivo, claramente, para que se aglutinen muchos que no habían pensado aglutinarse y votar jamás por Boric, pero mucho menos por Kast. Entonces, el voto de rechazo define bastante, y en este caso, el voto de rechazo, yo creo que es incomparable Jara con Jadwe por el tipo de perfiles, ¿no? Pues claramente un perfil mucho más duro y con un discurso más duro, etcétera. Bueno, Jadwe por distintos motivos, pero creo que el voto más fuerte de rechazo lo tiene Kaiser.
de los 3 candidatos de derecha, sigue Kast y sigue Evelyn, es la que menos votos de rechazo tiene. No quiero decir con esto que sus chances sean buenas, yo creo que tiene pocas chances de todas maneras Evelyn Matei, pero tiene más votos de rechazo. Primero Kaiser por su perfil, claramente, y porque apostó fuerte a fortalecer ese perfil, para nada moderar ni ampliar el espectro de voto. Sigue Kast y Evelyn tiene menos rechazo. Claro, es exitoso. Evelyn tiene menos rechazo. Es exitoso lo de Kaiser, sí. pero para una primera vuelta. Después en una segunda vuelta, ¿sí? Esto le viene de vuelta. Sí. O sea, no es... hoy día le permite poder eventualmente pasar a segunda vuelta, pero después de tener que hacerse cargo de esa odiosidad que se ha generado en una segunda vuelta, y eso lo hace complejo. Y hay otro elemento, aquí los votos no son endosables, está claro, porque hasta la presidenta Bachelet ha apoyado candidatos o candidatas que después les va mal, y no hay duda que tiene un nivel de aceptación y popularidad importante. Entonces, se abre una nueva elección en segunda vuelta. No hay duda que la derecha está mejor posicionada para esa segunda vuelta, pero el escenario es abierto y genera complicaciones bastante. Es que, Freddy, yo no concibo, puede que en el caso de los votantes de Evelyn Matei puede que se dé una disparidad, pero sinceramente entre los votantes de Kast y Kaiser, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no concibo que un votante de Kast o Kaiser pueda votar por Jara en una segunda vuelta. O sea, me es absolutamente inviable, siquiera la posibilidad. Puede que en el caso de Evelyn Matei se pueda dar en algunos casos, pero en algunos casos muy puntuales. Sí. Oye, ahora todo esto, más allá de los resultados del domingo, ¿no ven ustedes como un gran ganador a estas alturas a Kaiser? O sea, un tipo que llegó al Parlamento, prácticamente un desconocido, un youtuber que habla barbaridades, ¿no? Sobre todo contra las mujeres, que no tiene una profesión conocida, etcétera, ¿no? Con un discurso que limitan el odio, muchas veces a mi modo de entender, y está elevado ahora a uno de los candidatos que podría pasar a segunda vuelta, ¿no? Es un gran ganador. Independientemente que no pasara, incluso yo creo que va a mantener un liderazgo. Yo sé que no va a estar en el Parlamento, pero no me cabe la menor duda que va a obtener una buena votación. Más allá de si pasa o no pasa la segunda vuelta, va a obtener una buena votación, y esa buena votación además con un nivel de mística en los adherentes que no creo que tenga otro candidato, de los candidatos que están en competencia, ninguno, honestamente, porque si tú examinas algo muy puntual, en el caso del cierre de la campaña fue un acto político, en el caso de él, que no tenía respaldo en términos de estructuras, alcaldías, municipalidades, no hubo grupos musicales ni ninguno de ese tipo de cosas, y logró aparentemente incluso un resultado más potente que Evelyn Matei y Chile Vamos en el Santa Laura ayer. Entonces, eso es por qué. O sea, fue un acto político puro. O sea, la gente lo fue a escuchar a él. O sea, yo lo veo ahí de la comunicacional, que tiene un discurso basado en el desparpajo incluso, ¿no? Sí, claro. Que le atrae a gente con mucha más devoción, ¿no? En su discurso, ¿no? Yo te diría, y siguiendo la lógica argentina, la bronca. Yo creo que él atrae al votante con bronca. Sí, pero disculpa, Elizabeth. 4 años mantener esa odiosidad, yo no sé si lo hizo Hitler, ¿no? Y Mussolini, en fin, estoy pensando en discursos de ese tipo. Pero la comparación es pertinente. No, es pertinente. No, me estoy basando en la historia, no estoy diciendo que lo sean, digamos, sino que la historia determina que cierta clase de discurso pueden ir creciendo de acuerdo a las circunstancias hasta convertirse en movimientos completos, ¿no? Sí, pero no sé si evidentemente las democracias ha sucedido, lo permiten. Ha sucedido en otras realidades, pero no sé, yo percibo que hay un capta bien esa rabia, pero no sé si esa rabia se puede mantener, menos si eventualmente fuera un gobierno de derecha el que siguiese, y él dice que no va a entrar a un gobierno que no sea el de él. Yo no sé, es más difícil sostener esto en esas. La reflexión continúa en su casa, tenemos una carta todavía y tenemos que hacer una pausa. Patricio, volvemos con usted, Isabel, pero de vuelta su carta, por favor. No me deja hablar.
Congreso. Congreso Nacional, la otra elección también que pasa de repente inadvertida, ¿no? Pero es muy importante. Pucha, que importante. Hagamos una pausa, ¿les parece? Y volvemos entonces con esta carta y con las ideas finales también de esta reflexión en la semana, el viernes previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Una pausa y seguimos. Ya, dimos vuelta a la carta del Parlamento, la propone don Patricio Gajardo. Elizabeth, ¿qué es lo que se juega en el Parlamento también en esta elección? La mayoría sí, claramente. Yo sí creo que la oposición va a ganar algunas bancadas. Es muy difícil por el tipo de... por el sistema electoral, por el DONT y la cifra repartidora, ahora empezar a calcular y no hay que mirar candidato por candidato y candidata por candidata el domingo, sino hay que ver la lista completa, que todos lo sabemos, pero es complejo seguirlo. Pero en definitiva sí creo que van a subir las bancadas de las derechas, diversas derechas. Hay que ver cómo se comportan en conjunto y hay que ver si les da mayoría, que eso es lo que algunos prevén, tanto en la Cámara como en senadores. No está bueno, yo creo que en términos de democracia no está bueno si coincidiera el mismo color político en la presidencia que en el Congreso completo. ¿A usted le gustan las elecciones de medio tiempo, como ocurre en Argentina o en Estados Unidos? No me gusta lo que pasó, pero me parece bien. Que al año o a 2 años de ejercer se elija el Parlamento. Sí, no está mal. No está mal. Ahora, en Chile, yo pensaba hoy, escuchaba a todo el mundo decir, y es verdad, es un régimen presidencialista y es tan fuerte el presidencialismo, pero fíjate que hubo casos ya, por ejemplo, Bachelet II, que no tenía, hubo pocos, pero todo. Quiero decir, el Congreso te puede, por más que el presidente o la presidenta definan y decidan y tengan iniciativa parlamentaria, iniciativa legislativa, pueden bloquear muchísimo. Muchísimo. Así Bachelet, ¿qué está en juego, Felipe? Esa elección me parece más sensible que la presidencial. Porque aquí todo pasa por el Parlamento. Y supongo que un próximo presidente o presidenta no va a querer gobernar por decreto. Eso lo dejamos para Donald Trump. Bueno, Kass dijo que no era tan importante el Parlamento. Y para mi ley, claro. Pero claro, yo creo que es muy importante y por ende las mayorías que suceden en el Parlamento es lo que le va a permitir a un presidente o a una presidenta poder llevar adelante su gobierno. propuesta. O sea, ojo a esta elección, dice usted, ¿no? También parlamentaria, que no la y además que hay muchos que pueden venir de otro sector, pero son tan acomodaticios que si ven que hay una oportunidad en un sector X, se cambian. No tenemos parlamentarios que han estado en 3 o 4 partidos en 4 años. ¿Por qué propone esta carta, Patricio, usted entonces? A ver, yo comparto absolutamente el diagnóstico de Elizabeth en ese sentido, en el tema de la derecha, que la pelea está en si logra mayoría absoluta o no mayoría absoluta para hacer cambios, incluso a nivel constitucional. Yo creo que es los 4 séptimos. Sí. La lógica, y eso también yendo a un tema global, mundial, la tendencia es que debería irles bien, o por lo menos mucho mejor de lo que les fue en las parlamentarias pasadas. Creo en las elecciones de medio término también, así que hasta eso me parece que sería necesario en Chile una elección de medio término que haga una medición de cómo está funcionando el gobierno. Perfecto. Y cómo se rearman las fuerzas políticas. Don Patricio, muchas gracias por haber venido a esta reflexión. Un placer, pues. Tanto nos gusta, sobre todo ahora, en esta fecha tan clave. Elisa, gracias por haber venido también. Gracias. Felipe, también muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Voten informados, ¿ya? A mis alumnos, a los estudiantes, a los jóvenes. Esto no es algo que nace solamente en la guata, ¿ya? Tiene que tener raciocinio. No es cualquier cosa lo que se define el domingo. Sí, y además tener la oportunidad de hacerlo, qué bonito que es. Además, para los que somos más viejitos y vivimos con normalidad por posibilidad. Yo conté los años para poder votar acá. 5 años de residencia definitiva, voté. Muy bien, gracias Felipe, gracias Elizabeth. También gracias Pato. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento y a votar, ¿no? Este domingo por el destino de nuestro país. Que esté bien, nos encontramos el lunes. Chao, chao.